Dios la bendiga, que la paz, que la bendición de Dios sobreabunde sobre la vida de cada una de las personas que nos estarán viendo a través detrás de la pantalla. Queremos bendecirlo en este día, hablando de lo que es lo profético. Y para mí es más que una bendición y un honor tener un amigo, hermano, compañero de ministerio, compañero de los Cilicios, mi hermano Leo Di Valdera. Hermano mío. Es más que un placer tenerlo aquí con nosotros. Él también estará hablando, dando estas palabras que yo sé que nos bendecirán, y más con honor también proseguir como dado domingo tras domingo, grabando estos videos para bendecir la vida de cada una de las personas que nos ven de aquel lado de la pantalla. Puede dejar su comentario, suscríbase, comparta, para que otros también sean bendecidos a través de este canal, para que Dios prospere y bendiga la vida de las demás personas, para que los niños también comiencen a comer comida sólida y puedan madurar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mi hermano Carlos, la bendición. Amén, amén, amén. Bendición. Muchas bendiciones. Deseamos que Dios le bendiga de manera muy especial. De verdad, yo sé que en el día de hoy Dios va a hablar a alguien, va a bendecir a alguien con la palabra. Siempre que la palabra viene con la intención de enderezarnos cuando estamos torcidos y de bendecirnos. Amén. Bendecir nuestra vida, en especial número de Valdera, unas palabras. Amén. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, todos aquellos que nos ven a través de este medio de las redes. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y como decía nuestro hermano Alex, un compañero, un amigo, que Dios le bendiga. Gracias al hermano Carlos que nos ha extendido la invitación para en este día también, como dijo nuestro hermano Lisandro, estar tratando respecto a lo que es lo profético, las profecías de la actualidad, haciendo relación con respecto a las profecías pasadas o antiguas de los profetas. Amén. Y su canal, por su gracia, una vez más lo bendice en el nombre de Jesús. Pues estaremos pasando a leer lo que es la Sagrada Escritura. Luego el hermano Leo Valdera estará pasando a la palabra poderosa de parte de Dios que tiene para bendecir tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La misma Salem bajo la comunión de Jesús de Nazaret. Amén. Dice así: vino a mí pues palabra de Jehová diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Damos gracias, amantísimo Dios, por tu palabra. Gracias del cielo. Mira el tema a tratar en esta hora. Bendice, rompe cadenas, restaura, reedifica en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, y que lo profético se manifieste en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Un tema muy importante, el tema de lo que es el llamado de Jeremías. Los estudiosos dicen que Jeremías tenía un aproximado de era un adolescente cuando recibió el llamado de parte de Dios y comenzó a ejercer conforme a la costumbre judía. Los judíos comenzaban a ejercer tanto el sacerdocio como el llamado profético a partir de los 30 años. Pero aquí dicen que Jeremías tenía aproximadamente unos de 12 a 15 años más o menos cuando recibe este llamado, a 17 más o menos. Tenía Jeremías cuando recibe este llamado de parte de Dios. Vemos la palabra como Dios llama a Jeremías de una manera especial. Le dice: vino ahí palabra de Jehová. Y dice: antes de que te formases del vientre de tu madre te conocí, te di por profeta a las naciones. Aquí comienza algo, y comienza a hablar de la eternidad del hombre, mucho antes de que el hombre fuera formado. Y comienza a decir: mucho antes de que te formase, en el vientre de tu madre te conocí, y te di por profeta a las naciones. Es decir, número uno, comienza a hablar de lo que es la eternidad. Número dos, comienza a hablar de lo que es el designio que iba a ejercer Jeremías aquí en la tierra. Es impresionante cómo Dios comienza a revelar lo que es la palabra de Dios. Y así mismo queremos revelarte tanto lo sobrenatural como lo natural a lo que tú viniste a hacer en esta tierra. Pues sin más preámbulo, vamos a dejar que nuestro hermano Leo Valdera tenga la palabra, que yo sé que va a bendecir tu vida de manera en especial. Amén, amén. Que Dios continúe bendiciendo la vida de cada uno de los amigos y hermanos que nos sintonizan a través de este medio de comunicación. Amén. Hemos tomado este pasaje bíblico del libro del llamamiento y la misión de Jeremías. Amén. Y hacemos un enfoque claro, contextualizando las escrituras, primero en Dios
y luego en el llamado que Dios le extiende a Jeremías. Una de las palabras que a mí me llama la atención es que Jeremías, en medio de la etapa o de la edad en la que tenía, Jeremías no se consideraba a sí mismo como apto o digno para representar esta responsabilidad profética, para representar, o por así decirlo, ejercer este llamado ministerial. Pero, como decía nuestro hermano Lisandro Valdés, aquí Dios habla acerca de lo que es la predestinación, o sea, de algo futuro, de algo que se hizo en la eternidad. Amén. Entonces, aquí es donde entra y dice que Dios, conociendo los corazones, que los santificó desde antes de que hubiese nacido, la Biblia establece y dice de que claramente Jeremías dice: yo soy un niño. Pocas palabras, yo tal vez no tengo la capacidad. ¿Cómo tú me vas a escoger a mí para eso? Lo importante de esto es que Dios no mira las condiciones humanas, que es lo que nosotros muchas veces miramos, y muchas veces menospreciamos a otros por las condiciones humanas que presenta. Si es pequeño, si es alto, si es chiquito, si es rubio, si es blanco. Cualificamos a las personas. Entonces, en pocas palabras, a mí me llama la atención aquí también, y hace un enlace con respecto a David, porque David también, en pocas palabras, aparte de ser rey de Israel, fue profeta, profetizó acerca del Cristo, acerca del Mesías. Y es que cuando Samuel va a la casa de Isaí de Belén, la Biblia dice claramente de que allí se le presentó el primer hijo de Isaí y le dijo: es aquí el ungido de Jehová. Le dice: yo no miro lo que está delante de los ojos, o sea, Jehová mira el corazón. Y dice la Biblia que David, estando pastoreando las ovejas allá atrás, fue escogido por Dios y dice: ese es, úngelo. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto, y es de que Dios lo planificó y lo ideó en la eternidad, donde allí el día, el tiempo y las horas no contaban. Amén, sino que lo planificó con una misión. Y hablando de lo profético, ya que es el tema en el que mayormente nos vamos a desarrollar, es el adjetivo respecto a la palabra profeta o profecía. Viene siendo un adjetivo que se adhiere a la palabra profético. En pocas palabras, muchos de nosotros sabemos que dice la Biblia: te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En pocas palabras, ¿cuál es la misión de un profeta? ¿Y por qué Dios lo escogió como profeta? ¿Entiendes? Entonces, cuando tú investigas la palabra profeta, es aquel que a través del don de profecía da en conocimiento la revelación de Dios para futuro o para presente. En pocas palabras, para llevar a cabo el propósito de Dios. Nosotros en el libro de Jeremías podemos ver que durante todo el trayecto ministerial de Jeremías, Jeremías profetizaba de parte de Jehová. Pero lo que hay que tomar en consideración era el cumplimiento que tenía la palabra de Dios en él, o sea, la esencia como profeta que tenía. Amén. Entonces, algo que me llama la atención y que quiero tomar en consideración para iluminar un poco el conocimiento de los amigos y de los hermanos es lo siguiente. Vamos a tomar en consideración los profetas del Antiguo Testamento y los profetas de la actualidad. ¿Qué características representaban a estos profetas del Antiguo Testamento? ¿Y cuáles son las cualidades y las características que están definiendo a los profetas de la actualidad? Veamos si los profetas de la actualidad se están desenvolviendo bajo el llamado y bajo la dirección de Dios, como los profetas del Antiguo Testamento lo hacían. Eran profetas genuinos, profetas que mostraban esencia real de todo lo que hacían. O sea, no era de que Dios le daba una palabra, de que así dice Jehová, y pasaban 700 años y nunca se cumplía. ¿Me entiendes? O sea, no era de que así dice Jehová, y cuando viene a ver no coincidía con la vida personal a quien se le estaba profetizando. Entonces, hay un detalle. Entonces, lo que a mí me muestra bíblicamente el libro tanto de Jeremías como de los demás profetas de la antigüedad era el orden establecido de las profecías del tiempo. Amén. Muy fuerte, muy fuerte. Amén. ¿Te quiere decir algo más? Mira, hablar de lo profético es algo increíble. Y hacer un enlace o hacer conclusión teológica conforme al tema profético es algo que, si nosotros lo evaluamos tanto para este tiempo como para aquel tiempo, el profeta para los griegos, si tú le das una interpretación, es un profeta que se interpreta como mensajero o portavoz. Y una de las características que tiene un mensajero es que no lleva su mensaje, sino el mensaje que le entregan. Es decir, en el momento que un personaje entrega un mensaje que no se le fue entregado, entonces no está sirviendo de mensajero. Y uno de los problemas que nosotros podemos caracterizar para estos tiempos es que mayormente las profecías se dan de acuerdo a lo que nosotros podemos ver de la persona.
Sí. Sin embargo, tú tocaste un tema muy interesante, que fue la parte de David. En el momento que Samuel se presenta en la casa, Samuel pudo ver toda la característica física de los hermanos de David, pero sin embargo ni vio a David porque David no estaba dentro de la casa. Y ¿cómo tú puedes identificar si alguien es profeta o no es profeta? Es solamente con el cumplimiento de la palabra que salga de su boca. Es decir, una persona que no tenga cumplimiento con lo que dice, lleva el nombre pero no es. Porque no es lo mismo tú llevar un nombre que tú portar el peso que tiene ese nombre. Porque, por ejemplo, tú te puedes llamar Jesús. Ahora, la obra que Jesús hizo son obras muy diferentes, ¿me entiendes? Tú te puedes llamar, por ejemplo, Samuel, pero tu palabra cuando viene a ver no tiene peso. Entonces, ser profeta es ser una persona que tenga una visión clara de lo que es su llamamiento, que tenga cumplimiento de lo que dice. Porque te voy a decir, lo más fácil es que para este tiempo es sencillo profetizar. Sí. Porque mover las emociones de la persona es algo fácil. Por ejemplo, si alguien está pasando por un proceso y tú le dices que Dios lo va a sacar de ese proceso, tú estás tocando sus emociones. Así es. No es que las emociones son malas, pero en el momento que tú dices esa palabra, tú estás tocando una tecla. Tú estás diciendo, Dios le puso una fecha de vencimiento a tu problema. Inmediatamente esa persona, por más duro que sea, se le salen dos lágrimas. Entonces tú digas, wow, el profeta está fluyendo en Dios. Hermano, eso sencillamente es tocar los sentimientos. Ahora, el profeta no solamente te encamina a una emoción, el profeta te encamina y te pone en el camino. Porque ¿cuál era la misión del profeta? Que cuando el pueblo se desviaba, el profeta venía con una profecía de corrección. Eso era como cuando tú estás haciendo una línea y hay alguien que está chequeando de lejos. Ese que está chequeando de lejos, inmediatamente tú haces así. Él viene y te dice, no, tienes que enderezar. Entonces, si el profeta no te endereza, lamentablemente no es profeta. Y tú sabes bien que lo profético es algo demasiado interesante dentro de la iglesia. Porque el proverbista dice claramente que sin profecía el pueblo se desenfrena. Es decir, a veces nosotros vemos las iglesias y vemos mucho desenfreno. Entonces aquí, ¿qué nosotros tenemos que ver? No es solamente el ministerio pastoral, no es el ministerio evangelístico, no es el ministerio del adorador. Hay que tratar de ver el ministerio profético. Porque lo profético, en el momento que falta dentro de la casa, hay problema. Me encanta el tema, porque una parte es operar en el don profético y otra parte es tú ser profeta. Porque en un momento determinado, en la unción profética, dice que Saúl entre los profetas y Saúl profetizaba. Porque la unción, la unción profética que estaba, Saúl pudo entrar en esa dimensión profética, pero el tipo no era profeta. Entonces hay muchos que en un momento determinado pueden operar en esa dimensión profética, pero no son profetas. Ahora, ¿qué es ser un profeta de Dios? La Biblia establece, lo primero que la Biblia establece para ser un profeta genuino es que toda palabra que diga el profeta tiene que ser cumplida. Bíblicamente hablando, ese es el establecimiento. Pero me encanta algo aquí de Jeremías, y es que Jeremías, Dios le da dos visiones a Jeremías. Una le da la mata de almendra o una vara de almendra. Y dice que cuando Jeremías vio esto, dijo, realmente bien ha visto. ¿Y qué significaba esto? La almendra es uno de los árboles que primero florecen de todos los árboles. Y al florecer esto, lo que le está diciendo a Jeremías es que mi palabra se va a cumplir a tiempo y fuera de tiempo. Y me gusta algo también, es que Jeremías ve una olla ardiente, y esta olla representaba el juicio que venía sobre Israel. Es decir, que la palabra del profeta no todo el tiempo será una palabra agradable y acogedora al oído de las personas. ¿Por qué? Porque las personas es lo mismo. Acá no quería escuchar la voz profética, porque cada vez que le buscaban al tipo profeta, le decían, mira, es que tú estás mal, si tú sales a la guerra vas a perder. Pero es más fácil buscar 700 profetas, pagarle usureros, y que te digan, no, sal a la guerra que tú vas a ganar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la complejidad de lo que es lo profético, es el compromiso que tiene entre el cielo y la tierra para poder manifestar y darle al público terrenal lo que el cielo está queriendo decir. Es decir, revelar lo oculto de Dios a lo visible de los hombres. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando
de la complejidad y del compromiso que tiene que tener un profeta no es cualquiera. En un momento determinado, cuando la Biblia dice, porque hasta la piedra van a hablar, a veces confundimos esta parte y entendemos de que si tú no lo haces, Dios te hacer una piedra, hay demasiado cielo para Dios hacerlo. Ahora, que a Dios le plazca usar a alguien, usar una piedra, está bien, gloria a Dios. Hasta la piedra hablará. Tenemos que entender este concepto de piedra en el contexto bíblico y también en el contexto judaico. ¿A qué se refería cuando estaba hablando que la piedra iban a hablar? Lo que le estaba diciendo era que la palabra de Dios no iba a haber ser humano en esta tierra que la pudiera silenciar, porque hasta lo inmaterial, hasta lo que forma parte, como lo que nosotros tenemos como masa, iba a tener que producir y generar y multiplicar la palabra de Dios. Entonces, nosotros a veces le llamamos por profeta a cualquier persona que opera en un don de ciencia o en un don de revelación. Son partes muy diferentes. Tú operar en el don de ciencia y operar en el don de revelación y tú ser un profeta. Son cosas divisorias que hay que dividirlas a la hora de hablar de un profeta. Porque el profeta era alguien simple y sencillamente que llevaba el mensaje de Dios, un mensajero, un portavoz, que llevaba, como está hablando mi hermano Carlos, que llevaba una palabra emisoria que se le viene encomendado para alguien determinado. Amén, eso es así. Y cuando nosotros vemos esto, nosotros estamos viendo del compromiso que lleva este hombre, el profeta joven y el profeta viejo. Es un ejemplo vivo y actual de este tiempo. Yo le dije al profeta joven, ve allá, profetiza, no comas, no te quedes, vuelve. Dice que se dejó engañar del profeta viejo, entonces vemos esta historia del profeta joven y el profeta viejo, y a veces muchos caen en la misma consecuencia, que le pasa como le pasó a Saúl. Por no obedecer a Dios fue desechado, y por eso vemos muchos sentados en el trono, pero no son reyes, están destronados. Vemos muchos que antes operaban en un don profético, pero le ha interesado más, como en el tiempo de Jeremías, como en el tiempo de Elías, como en el tiempo de Eliseo, le interesaba más lo que generaba y profetizar conforme al agrado de la persona y no profetizar conforme a lo que Dios le daba que profetizara. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes una profecía de parte de Dios, esta profecía de parte de Dios rompe toda tu estructura humana, introduce toda la estructura divina de Dios. Cuando nosotros vemos todas las palabras proféticas y cómo se levantaron los profetas, ¿cuál es el principal objetivo de los profetas? Guiar, revelar, alinear al propósito eterno que Dios viera trazado desde el libro de Éxodo, que era que el pueblo caminara conforme a su decreto y su precepto. No era que tú fueras rico, no era que tú fueras las naciones, era enderezarte al propósito eterno y divino de Dios y guiarte, como Dios le dijo a Jeremías: párate en los caminos, dile que se paren en los caminos, pregunten por la senda antigua. Y dijeron: nosotros no vamos a andar por ella. ¿Cuál senda antigua? Era volverse a la palabra, al designio, a la voluntad divina del Padre Celestial. Le debemos dejarlo porque te hemos quitado un poquito de tiempo hablando de lo que es lo profético. Luego, Candela, mira, hay que tomar en consideración la gran responsabilidad y el peso de llevar este nombre, por así decirlo, o esta asignación de profeta. Cómo los profetas auténticos estaban expuestos a dar su vida por causa de la palabra de Jehová. Amén. Gracias. O sea, eran profetas que no estaban comprometidos con el emocionalismo. No se confundían. No utilizaban la estrategia para un beneficio financiero personal. Eso es así. Entonces, traigamos esto a la actualidad. Cómo los profetas están, como tú dijiste ahorita, hermano Carlos, moviendo los sentimientos, utilizando este mecanismo, no del don profético, sino del don de las emociones, para mover al pueblo, para mover a la gente. Mira, es tanto así que yo he visto personas que se autodenominan ellos a sí mismos profetas, Son videntes, pero no tienen evidencia, no tienen autenticidad de lo que dicen ser. Yo he visto personas ministrándole a descarriados, personas que están descarriadas dentro de la iglesia, profetizándole y diciéndole que le va a ir bien. En vez de darle la palabra de Jehová, si te dice Jehová, arrepiéntete. Entonces,
hay un punto muy importante y me llama la atención el profeta Micaías. Cómo el profeta Micaías, dentro de un pueblo totalmente corrompido, bajo la dirección de Dios, profetizó sin importarle lo que pudieran decir, sin importarle que lo pudieran matar, encarcelar o lo que sea. Acab, como era un rey corrupto, la Biblia establece y dice que buscó a 400 y a unos cuantos profetas buscó para que le profetizaran. Y dijo, no, que no me gusta cómo me profetiza Micaías. Ese tipo es que se me profetiza mal. Sí, yo te lo dije a ti. Es Siempre que va a la guerra me profetiza mal. Entonces yo estoy buscando a alguien que me profetice bien. ¿Me entiendes? Ahí es donde está el detalle. Vamos a tomar esto en consideración. Durante todo el trayecto de Jeremías, cualidades que lo determinaban era que la gente no quería saber de él. Entonces, hay un detalle. Cuando tú como líder o como siervo o como profeta estás siendo muy apapachado por la gente, muy, por así decirlo, muy apompado por la gente. ¿Usted me entiende? Acogido por la gente. Hay un detalle, hay un problema. No es que en cierto momento aquellos que tengan visión del Espíritu no van a ver que tú eres un hombre de Dios, no. Sino que hay muchos que únicamente estarán detrás de ti, no por lo que tú tienes de Dios, no, ni por lo que quieren recibir de Dios, sino porque quieren ver algo en ti que a ellos les beneficia. ¿Me entiendes? Entonces hay un detalle. Yo tomaba en consideración profeta, profecía y la conexión que debe de tener un profeta entre el cielo y la tierra. La conexión divina. ¿Qué hay que tomar en consideración de esto? Y es que, como decía Alex, es difícil que tú leas los libros proféticos y te des cuenta que todas las profecías bíblicas no vengan directo a la corrección. El 98% de todas ellas venían directo a lo que era la corrección, a enderezar, a guiar, a redarguir al pueblo. Ahora, analicemos la profecía de la actualidad. Y lo que yo quiero tomar en consideración de esto es cómo esto le está afectando a la iglesia. Cómo hay creyentes dentro de la iglesia que por no tener discernimiento espiritual, que por no tener una relación íntima y personal con Dios, desconocen el origen de las profecías. ¿De dónde viene? ¿Viene de Dios o no viene de Dios? Hay un sinnúmero de gente que tú le das cualquier palabra y que una vez dicen, yo lo recibo. Y tienen un desorden de profecía que no tiene, óyeme, tomemos en consideración a Jeremías. Jeremías, a través de esta profecía, ya conocía y sabía cuál era su misión, cuál era su propósito en la tierra. Hay gente que le han dado tanta profecía que lo han distorsionado, lo han dividido, lo han desviado, no saben ni siquiera para dónde van. Que voy para las naciones, que voy para acá, que me voy para allá, que voy para aquí, que me quedo aquí, no, que Dios me dice aquí. Entonces, no tienen identidad. O sea, ellos no saben ni siquiera para dónde van. Mira algo, líder. Eso que tú estás diciendo, eso es algo tan fuerte. Y es que lo profético es algo comprometedor. Y es como tú dices, a veces a uno lo distorsiona. Porque por lo menos todo los tres yo sé que hemos recibido profecía en momentos determinados. Sí. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí hay gente que se me han pegado en el oído, hermano, que solamente me han dejado baba, porque me han dicho tantas cosas que yo sé que están divorciadas de lo que Dios me habló a mí. Así es. Porque yo soy de los que entiendo que tú tienes que entender, ok, los profetas, se respetan los profetas, pero ¿y tu relación con Dios? Así es. Porque, ¿sabe por qué la iglesia a veces está tan desenfrenada y tan desenfocada? Porque siempre que queremos acudir a otra fuente que no sea la fuente principal. Intimidad. Y yo sé que lo profético es algo necesario. Y el profeta de este tiempo tiene una característica que deberíamos nosotros de erradicarla un poco. Y es que, un ejemplo, fulano es profeta. Inmediatamente fulano es profeta. En vez de ser un hombre que se guarde, es un hombre que se publica. Así es. Y una de las características de los profetas era que los profetas se escondían. No era que ellos no tenían vida social, pero se escondían. Para cuando ellos vengan con una profecía, no digan que esa profecía vino porque se confabularon con fulano. Recuerda cuando llegó Samuel entrando a la ciudad. Una pregunta que le hicieron es muy interesante y muestra lo que es un profeta. A Samuel le preguntaron, ¿viene para bien o viene para mal? Es decir, el profeta era alguien que la gente lo miraba con un respeto demasiado grande y la gente entendía que cuando ese hombre hablaba, cuando ese hombre se expresaba, era porque esa palabra iba a tener cumplimiento. No había un problema, estaba todo el mundo chivo. Oh, hermano mío. Me impresiona algo de lo que es la profecía de antes y la profecía de ahora. Hay cosas que tenemos que definirla
y es lo primero. Lo primero es que no estamos viviendo, no son lo mismo tiempo. Ya Dios no es necesario operar como operaba antes, pero ha dejado algo muy importante. Es que el mismo espíritu que posaba por el profeta ahora puede sobre ti. Sí, sí. Y es como la Biblia establece: nos guiará, nos enseñará y nos revelará todas las cosas del Padre, según conforme a lo que Jesús mismo con su palabra en el libro, en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos. Y es que estos profetas, por lo menos Jeremías, cuando profetizaba, le tocaba la cinterna, le daban una galleta. Es decir, de una manera o de otra, estos profetas eran tan rechazados por la palabra profética que traían. ¿Por qué? Porque mientras ellos estaban en su pecado, mientras ellos estaban acomodados a la manera de vivir, apartados y alejados de Dios, y querían los resultados y los beneficios de Dios, entonces por eso el profeta dice: no, es que lo que usted está haciendo está mal. Y algo muy importante también es que hay personas que no les gusta recibir profecía, porque la profecía no va conforme a mi ego humano, conforme a lo que yo quiero, porque ahora hay super ultra mega cristianos, sí, porque hay que llamarlo así, super ultra mega cristianos, que todo el tiempo están bien. El tipo está en pecado, viene el profeta y dice: usted está en fornicación, y el profeta quiere, y el tipo quiere pelear. ¿Por qué quiere pelear? Usted es un fornicario y está en fornicación. Es un hablador, usted no conoce mi vida. Usted está mal, tiene que orar más. Tiene 400 días que no ayuda ni ora. Es más, la Biblia que está guardada tiene más polvo que un almacén. Ya tú sabes, abandonado. Entonces, a veces tenemos que entender las profecías. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos da profecías, palabras fuertes para enderezar nuestra vida, y nosotros no las aceptamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un estereotipo profético, que si esa palabra no viene conforme a nuestro estereotipo profético, nosotros no la recibimos. Y vemos que cuando Dios quiere traer una palabra profética sobre la vida de alguien, absolutamente nadie puede encerrarla. Nadie puede hacer un estereotipo de ella. Así me gusta que sea así. Dios me dijo esto. Tenemos que entender cuándo Dios habla y cuándo Dios no habla. ¿Por qué? El apóstol Pablo explica algo bien claro. Es lo siguiente: las cosas espirituales se entienden como. Si usted no es espiritual, lo sentimos, usted no va a entender lo del reino. Usted no va a entender lo profético. Jamás. No lo va a entender. Nos guste o no nos guste esta palabra, no lo va a entender. Entonces, la consecuencia de ser un profeta de este tiempo y de ser un profeta de los tiempos antiguos es que tengo que tener una vida social. Es que Dios me llamó para la nación y que tengo que hacer video para que el tipo de pueblo. Entonces, déjame esta parte, Leo. Entonces, el propósito de Dios, mira, cuando Dios te va a promover, te diré algo: tú no tienes que hacer video, tú no tienes que salir en cámara. Y si Dios dijo que tú vas para las naciones, tú vas para las naciones. Y si Dios dijo que tú vas a empatar al mundo, tú vas a empatar al mundo. Tú puedes hacer 700, 2 millones de videos, la gente cayendo, pataleando. No, porque es cierto, tampoco podemos ignorar de que las cámaras, de que los videos y de que en el tiempo informático en el cual vivimos, en el tiempo tecnológico en el cual vivimos, todas estas herramientas que nosotros hoy utilizamos, tecnológicamente hablando, sirven para llegar a aquellos lugares donde se nos dificulta llegar, porque tampoco podemos ser ignorantes en contra de lo que es la ciencia. Ahora, ¿cuál es el problema de este tiempo? Es que si la tecnología, que si los videos, que si que me vean, llena tu ego, entonces sobre ti está pasando lo que pasó sobre el joven rico, que era más importante todo lo material, que la gente lo diera, que la gente lo viera, que realmente lo que tenía dentro de su corazón internamente. Así es. Verá, vamos a tomar en consideración una característica tanto de Jeremías, de Isaías y de Ezequiel. Era que ellos tenían una negación de ellos mismos a ser llamado profético. En pocas palabras, le pusieron un pero a Dios cuando Dios le hizo el llamado. Señor, es que soy muy pequeño, dijo Jeremías. Vamos a tomar en consideración algo, porque por ahí por ahí entramos ahorita. En Israel, en la tierra de Anatot, la Biblia dice que Jeremías habitaba en la tierra de Anatot, porque ahí había una escuela profética. En Israel había una escuela profética donde se reunían todos los profetas. Entonces, eran profetas antiguos, jóvenes, otros estaban ahí siendo preparados por Dios, siendo pulidos por Dios para profetizar, para hablar al pueblo. Y vamos a tomar esto en consideración. ¿Por qué Jeremías dijo, yo soy muy joven o soy muy niño? Se sentía que no tenía las cualidades, la capacidad. Dios le dijo, no,
No digas que eres un niño, porque a todo lo que yo te envíe tú irás. En pocas palabras, Dios conocía de antemano la vida de Jeremías. Yo te marqué desde antes del vientre y te di por profeta a las naciones. En pocas palabras, yo sé que el pueblo, aunque te vea como un niño, tal vez no va a aceptar tu profecía, pero el cumplimiento de la palabra que yo voy a dar a través de ti va a ser evidente de que yo estoy contigo. Cuando el profeta habla, el profeta no está buscando de que, ¿qué usted dice de la profecía? ¿Qué usted dice? Mire, lo que yo profetice, ¿está bueno o está malo? No anda buscando la aprobación de otro. Entonces, lo que me llama la atención es que estos profetas rechazaban comúnmente este cargo. Decían, no, Señor, ay no, ¿cómo siendo yo un hombre inmundo de labios? Han visto mis ojos al Rey de Gloria, ¿cómo yo a profetizar? Ezequiel estuvo por allá y tuvo Dios que agarrarlo por la guedeja de los cabellos. En pocas palabras, lo que me llama la atención es que los profetas de hoy en día ellos mismos se están haciendo públicos. Todo el mundo quiere ser profeta, ¿me entiendes? Pero el peso, el cargo y la responsabilidad de ser profeta, nadie la quiere aceptar. Eso es así. ¿Me entiendes? Muchas veces aún los ministros, predicadores o los mismos profetas, cuando predican o predicamos, buscamos la aprobación de la gente. Eso es así. Tenemos una falta como de intimidad y de autenticidad, que se nos olvida que quien nos escogió y nos llamó, que a quien le debemos, a quien nos tiene que aprobar es Dios. Eso es así. ¿Me entiendes? Entonces, no que queremos que el pueblo nos apruebe. A Jeremías lo echaron a la cisterna, a Ezequiel lo rechazaron, a Isaías no querían saber de él. Dios le puso un ejemplo hasta con las nalgas fuera delante del pueblo para que el pueblo viera su inmundicia. En pocas palabras, lea los libros proféticos y usted se va a dar cuenta que estos profetas no eran muy bien servidos delante del pueblo. El pueblo siempre los rechazaba, pero lo de hoy en día, estos aplausos. Vamos a invitar al profeta fulano, que viene de fulanito, que viene... También no decimos que no, pero vamos a ver si auténticamente tiene la esencia de profeta. Y mira, que hubieron profetas que en un momento determinado el rostro de Dios se les escondió. Porque si tú te pones a analizar la historia de Isaías como profeta, Isaías duró un tiempo donde él, como se sentía bien y era familia del hombre que tenía el cargo, dice que este hombre en un momento determinado se sintió como acogido por la situación y duró muchísimo tiempo sin profetizar. Sí. Y algo muy interesante es que nosotros tenemos que comprender que el llamado profético es algo de vida o muerte. Sí. Es de vida o muerte, porque si tú te pones a analizar, cuando Natán se presentó delante de David, que le dijo, mira, ¿qué tú opinas de un hombre que tenía muchas ovejas? Y tenía todas sus ovejitas, y un hombre tenía una sola oveja, y él agarró y mató la oveja del que tenía una y se la comió, y el que tenía mucho no mató ni una de las que eran de él. ¿Qué fue lo primero que dijo David? David dijo, no, pues este hombre hay que matarlo, este hombre hay que asesinarlo, porque este hombre es un criminal. ¿Qué profeta le dijo a ese rey? Al primer mandatario. Es decir, hay momentos donde el profeta tiene que jugárselo inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo profético tú no lo puedes confabular con lo terrenal. Tú no puedes decir porque yo sea amigo de Ale, yo no puedo apoyar el pecado que Ale cometa. Porque yo sea amigo de una persona, yo no puedo estar confabulado con ningún tipo de cosas que tengan que ver con lo terrenal. Ahora, hay algo, y es que cuando tú hablas de un profeta, hay que tener mucho discernimiento para este tiempo. Así es, mucho discernimiento. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene espíritu de pitón. Espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. Saco de divino. Hay gente que hermano, están endemoniados, influenciados por el infierno. Yo te lo digo porque yo contaba recientemente, hablaba con los muchachos, que a mí me pasó algo. Y es que yo estaba en un lugar recibiendo una capacitación y un hombre inconverso, el que me estaba dando docencia, que estaba dando clases, el teacher, él empezó a profetizar y empezó a decir cosas que eran verdad, gente. Fulano, mira, ahí está pasando esto y esto. Y agarró el evangélico y dijo, a ti te pasó esto y aquello. Y a mí me dijo, mira, al lado de tu casa hay una casa así, Dios te dice esto. Digo yo, Señor, pero ¿y este hombre qué es lo que está pasando? Porque como que no me concuerda. El hombre está diciendo verdad, pero hay algo que no me está chocando con mi espíritu. Y en el mundo espiritual, cuando algo viene de parte de Dios, tú sientes una conexión de parte de Dios. Tú sientes algo que impacta tu espíritu, que impacta, mira, cuando tú conoces la presencia de Dios, a ti no cualquier cosa te mueve. Y yo dije, Señor, aquí hay algo que no cuadra. Y cuando estoy ahí en pensamiento, lo primero que me llega a la mente, este hombre tiene un espíritu de adivinación y este hombre está sorprendiendo.
Cuando abro mi boca, digo, líder, permiso, yo quiero aportar algo con lo que usted está diciendo. Cuando empecé a hablar, inmediatamente el hombre, plan, como que frenó y me dijo, varón, vamos a hablar tú y yo en privado. Dije, no, esto no es en privado, varón, esto hay que culminar. Este pleito hay que terminarlo aquí. Esto en público. Hermano, uno de los problemas de mucha gente es que desde que ellos le tocan algo que va a su favor, desde que le profetizan, ellos no entienden que si tú no tienes discernimiento en estos tiempos, cuando viene a ver, va a pasar como cuando dijo el profeta, aquí hay un fuego, pero ese fuego está extraño. Sí, hay gente que tiene un fuego extraño. Porque mira, no es que él no pueda operar en un don profético porque sea inconverso. Ahora, yo tengo que examinar los espíritus, a ver si vienen de Dios o vienen de allá abajo, del tipo que disfrazaron con cacho, porque fue que lo disfrazaron, uno no sabe eso. Entonces, lo profético, hermano, hay que tener mucho cuidado para estos tiempos. Así es. Porque cualquiera puede estar influenciado, cualquiera puede estar poseído, cualquiera puede tener un espíritu de adivinación. Y usted puede estar buscando profecía, por estar buscando que alguien le diga algo que usted necesita escuchar. Cuando viene a ver, usted cae en deslizadero. Cuando viene a ver, usted cae en lugares rebalosos, que en vez de enderezar, lo que hace es que lo tuercen más. Yo no sé si tú has visto gente que ellos están doblados y cuando le profetizan, en vez de enderezarse, lo que hace es que se doblan más. A veces dicen, no, es que fulano no oye, que fulano no acepta la corrección, hermano. Hay que examinar los espíritus. Cuando algo viene de parte de Dios, hermano, mire, dice la Biblia que el espíritu hasta los tuétanos de los huesos le da vida. Porque ¿qué fue lo que hizo el profeta cuando dijo, ¿y esos huesos? ¿Que se van a vivir o se van a quedar secos? No, profetiza sobre ellos. Es decir, cuando una palabra es profética, esa palabra no viene de parte de alguien. Esa palabra no viene de parte de mí. Esa palabra viene de parte de Dios. Y yo siempre he dicho algo, que toda la palabra que sale de la boca de Dios tiene el valor de una promesa. Es decir, si salió de la boca de Dios es porque tiene cumplimiento. Si salió de la boca de Dios es porque va a restaurar. Si salió de la boca de Dios es porque va a enderezar. Si sale de la boca de Dios, esa palabra no es una palabra hueca, ni tampoco, hermano, no es una palabra vacía. Una palabra vacía, una palabra que trae fruto, trae evidencia. Mira, Carlos, me impresiona mucho algo, una característica del profeta, y es que el profeta sufre la profecía. Amén. Sí. La gente dice que Jeremías era un profeta llorón, pero algo de lo que me gusta de Jeremías era que Jeremías sufría la profecía, porque él sabía la consecuencia que iban a traer la palabra profética que él traía. Él sabía el peso, sabía el cumplimiento, y por eso era que Jeremías lloraba. Jeremías lloraba porque le dolía el acontecimiento que le iba a suceder a su nación. De una manera o de otra vemos que los judíos eran personas nacionalistas, hermano. Amaban su nación, amaban su pueblo. Y ahora que yo te diga, voy a traer destrucción, profetiza al rey. Dice que a Jeremías lo mandan a pararse en el palacio y a profetizar al rey. Y cuando Jeremías comenzó a profetizar, lo primero que se el rey era, enciérralo. Este hombre no puede estar suelto. Y una cosa de la que el diablo teme es que los profetas se levanten. Una amenaza. Son una amenaza. ¿Por qué? Porque el espíritu de adivinación que está operando se va a caer. Hay algo que yo no creo, soy incrédulo en eso, respetando. Cuando comienzan a llamar personas por nombre, que ve, que I. No. Mi Dios no es así. El Dios que yo conozco, si te llama por nombre, aquí hay un señor, una persona que se llama Carlos Serrano, se dura tal. Dios te dice esto y esto. Y Dios porrita. Dame una A, dame una E, dame una E. No me hable de eso. No me hable de eso. ¡Carla! No. Mi Dios no es porrita. No es porrita, mi hermano. Y yo un viaje de joven, ahora que están profetizando actividades, de jóvenes profetizando, No. Cuando Dios te va a llamar por tu nombre, te llama por nombre, apellido, fulano de tal. No tienes que estar adivinando qué nombre, que una A, que una E, que anota ahí A, anota ahí E, anota ahí No, Dios no es así. Dios es un Dios que opera concreto. Opera concreto en lo que quiere hacer y en lo que quiere llevar. Así es. Mira, yo quiero tomar en consideración dos puntos muy importantes que influyen mucho dentro de las iglesias. Y es el siguiente. A usted, amigo,
que nos está escuchando, que nos está viendo a través de las redes, tome esto en consideración. Jeremías era un profeta contemporáneo, o sea, del tiempo del profeta Josías, en adelante, dentro de los reyes Joaquín, a quienes por la idolatría y la maldad que habían impuesto sobre el pueblo, cómo se habían desviado de Dios, Jeremías en ese momento da una profecía de cautividad. Ahí es donde entramos a los 70 años de cautividad profetizado por Jeremías. Los 70 años de cautividad del pueblo de Israel. Entonces me llama la atención que pasado un tiempo se levanta un falso profeta llamado Ananías y le dice: no, que así dice Jehová, que los profetas, que los cautivos volverán. Miren, esténse tranquilos. Jehová dijo que eran 70. No, ya prepárense que cuando vengan una semana nos vamos a Israel de nuevo. Pero ¿qué pasa? Jeremías, un hombre auténtico, hace lo siguiente. Le dice: bueno, Ananías, como tu profecía está contraria a lo que Dios me dijo, si la palabra viene de Jehová, la que tú has hablado, porque se cumpla. Entrando Jeremías al secreto, le pregunta a Jehová: pero acá, pues entonces la gente me va a ver por loco, porque hay gente que entiende como que en ti hay sombra de variación, porque tú me dijiste a mí que son 70 y ahora este hombre está profetizando en medio del pueblo y dice que se van a ir en menos tiempo. Dice Jehová: yo no he hablado a ti, yo no le he hablado a ese hombre, yo no he hablado con él, en ningún momento yo le hablé a él. Entonces la Biblia establece y dice que Dios le dijo a través de Jeremías: así dice Jehová, por cuanto quisiste engañar al pueblo, por cuanto utilizaste estas altimañas para emocionar al pueblo, prepárate que este mismo año te quita Dios. Ahora, ¿murió Ananías en ese mismo año, sí o no? Sí. Dios nos relaja, Dios no es muchacho. ¿Usted me entiende? Entonces, eso es algo que hay que tomar en consideración en la actualidad. Y cómo esto ha afectado grandemente a la iglesia, al pueblo de Dios. Es un tema que realmente tiene mucha tela que cortar. Mira, ya entrando en modo conclusión, un consejo, una aportación que queremos dar es que debemos de pedirle a Dios discernimiento de espíritu. Amén. Y sabemos que lo profético es algo demasiado necesario, porque si no fuera necesario no existieran los profetas. Así es. Es decir, cada uno de los ministerios, dones, están ahí, están con un propósito. Así es. Así es. Y yo creo que nosotros como iglesia, como generación nueva que Dios está utilizando, tenemos que comprender que el ministerio profético no es un enganche, no es algo que usted elige ser profeta. Así es. Es Dios que lo aparta como profeta. Recuerde que sobre nuestros hombros reposa la responsabilidad de la gloria más fuerte que ha existido en todos los tiempos. Así es. Tenemos que orar por discernimiento de espíritu para saber cuándo callar, cuándo escuchar y cuándo hablar. Mira, ya para concluir, tomando algo en consideración, esto fue algo que me pasó a mí real. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba hablando con un amigo mío, que él es evangelista, eso fue en la universidad. Y yo recuerdo que yo le dije: mira, hermano, a mí me pasó lo siguiente. Y le conté que yo, al terminar de predicar, de exponer la palabra, yo ponía al pueblo muchas veces a adorar, a ver si Dios se dignaba en misericordia de mí y me daba una palabra para yo profetizarlo y ministrarle a alguien. En pocas palabras, yo no hacía las cosas para mover al pueblo ni salían de mí, sino que yo esperaba dirección de Dios y dirección del Espíritu. Y él se echó a reír. Me dijo: ja, 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 este varón pierde el tiempo ahí, se queda esperando a que Dios le diga algo. Ay, varón, y se echó a reír. Y yo dije: o sea, quiere decir que hay personas que después que terminan de exponer la palabra o de predicar, ellos sin dirección de Dios comienzan a llamar a personas para rellenar el mensaje. Porque hay un detalle: como la gente corre tras la profecía y la gente, todo el mundo está esperando una palabra, así te dice Dios, así te dice Dios, así te dice Dios, pero no vienen a la Biblia, donde así te dice Jehová: arrepiéntete, deja tomar el camino. Ahí no vienen a la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces yo recuerdo que él se burló de mí. Y yo digo: pero es que si yo voy a ministrar, tengo que ser dirigido por el Espíritu Santo, porque yo no soy adivino. Entonces hay un sinnúmero de personas que después que terminan de predicar, sin dirección del Espíritu Santo, comienzan a ministrar, comienzan a profetizar y utilizan las artimañas, que el diablo te está persiguiendo, que los demonios están detrás de ti, que viene una mejor temporada, que viene un carro. Ellos son ahora Juan Ramón Comedia, un carro, ¿me entiendes? Ellos ahora son Telemicro.
y comienzan a darle un sinnúmero de cosas a la gente, a decirle. Entonces hay personas que movidas sentimentalmente, como tú decías, que movidas sentimentalmente, ahí comienzan a brincar, ahí comienzan a tirar para arriba, ahí comienzan a llorar, movidas por sentimientos, no movidas por el espíritu. Amén. Amigo, esto es algo serio y hay que tomarlo en consideración. Amén. Amén. Que la paz y la bendición de Dios sigan trabajando sobre usted. Así hemos concluido este segmento de su día de hoy por su gracia. Lo bendecimos una vez más, así que prosiga, comparte esta palabra de parte de Dios para que otros también sean bendecidos. No es que vamos en contra de los proféticos, porque muchas personas pueden coger estos videos y distorsionar eso, no. Sino es que vamos con lo profético bíblico, con lo que la Biblia enseña acerca de lo que es un verdadero profeta. La Biblia habla acerca del verdadero profeta y es que su palabra tiene que cumplirse. Esa es la marca o el sello de que realmente dice si la palabra fue profética o no fue profética. Pero tenemos que entender también una parte. Hay promesas que son condicionales, profecías que son condicionales y profecías que son incondicionales. Esa es una parte muy esencial que usted debe de entender esto. Hay palabras proféticas que si usted no hace lo que Dios le dijo, usted no va a ser bendecido. Yo entiendo que la única palabra profética que no es condicional es la salvación. Esa palabra profética desde los tiempos de Génesis, desde que Adán y Eva pecan, que esa palabra profética viene arrastrándose hasta aquí, esa sí no es condicional. Ahora, hay palabras proféticas que sí son condicionales, que tenemos que caminar bajo el orden divino de Dios para verla cumplir en nuestra vida. A veces no la vemos porque caminamos de una manera como Dios nos dijo, y por eso no podemos ver la palabra profética, porque yo sé que hay muchos hombres de Dios. Yo soy de lo que creo que sí los profetas existen, yo soy de lo que creo que sí el profeta de Dios, hombres que se dejan usar, hombres que no operan, sino que son profetas de Dios. Así que bendecimos tu vida una vez más, tu canal, por tu gracia. Te acompaña tu hermano Ale Valdés, mi hermano Carlos Serrano y mi hermano Leudy Valdera. Por nosotros fue más que una bendición. Amén. Dios te bendiga.